Yo escucho proteger. Yo escucho proteger. Yo escucho proteger. Escucha proteger. Yo escucho proteger. Yo escucho proteger. Yo escucho proteger. Escucha proteger. Muy buenos días, mi querida audiencia. ¿Cómo están? Comenzamos otra semana. Comienza otra emisión más de Proteger, octava temporada. Somos pioneros en difundir la temática de seguridad por radio y medios digitales. ¿Quiénes habla? Sergio Quiroga. Mi productora musical, la señorita Luna Quiroga. El operador, el mejor de todos, el querido Pancho. Pancho, ¿cómo viene, Muerto de frío ahí, Bueno. Se vienen los fríos, ¿qué va a ser? Como siempre, estimados, pueden escuchar Proteger los martes, jueves y sábados a las 10:30 horas, aquí en Radio Jazz, la radio del Instituto Argentino de Seguridad, a través de la página www.jazz.org.ar. Y si no pudieron hacerlo, no se hagan ningún problema. Como siempre les digo, ingresen a mi canal de YouTube, que es @proteger_del-medio-quisega. O también por las páginas de Facebook, Instagram, Twitter, iVoox, Spotify y demás. El teléfono de la producción, por si quieren enviar un WhatsApp, es el 115-423-8476. Pero si se lleva mejor con los mails, escriba a consultora@quisega.com.ar. Bueno, la entrevistada de la semana es con la licenciada en Trabajo Social María Marta Elustondo. Más adelante les amplío. Continuamos con la columna de la señorita Sonia Snal, que es especialista en educación vial, en seguridad vial y demás. También con las recomendaciones Proteger, en la voz de Sofía Herrera. Con la columna del licenciado en periodismo Fernando Lescano. Y las columnas de los licenciados en seguridad Abel Nuxio y Leandro Hidalgo. Como siempre, invito a todos los profesionales de la seguridad que deseen participar en este programa. Solo tienen que llamar a producción, no se hagan ningún problema, acá no se les va a cobrar nada. Este es un programa social y cultural. Tampoco es condición que ocupen un puesto prestigioso en seguridad. De igual modo, se reitera la invitación al personal docente, no docente y alumnos del IAS. Hablando del IAS, producción, vamos con los cursos. Curso de Diplomatura en Digitalización del Trabajo, Inteligencia Artificial y Riesgos Laborales 4.0. Modalidad online con uso de plataforma virtual. Organiza el Instituto Argentino de Seguridad. Los días de cursada son los sábados de 10 a 12:30 horas. Comienza el 31 de mayo y finaliza el 19 de julio. Ya estamos sobre la hora, así que si se apuran, pueden ingresar, También les quería anunciar el segundo Congreso del Noroeste Argentino sobre seguridad, salud ocupacional, recursos humanos, medio ambiente y comunidad. Expo Seguridad 2025. Agenda esta fecha, viernes 26 de septiembre. Es presencial de 9 a 18 horas. Se realiza en el Aula Magna de la Universidad Católica de Salta, Campo Castañares, sin número, en la provincia del mismo nombre, Salta la Linda. Bueno, vamos al área editorial. ¿Interesado en la seguridad? En Segulupa te ofrecemos artículos escritos por profesionales graduados universitarios en seguridad. Participa, aprende y compartí en www.segulupa.com. Segulupa, investigación y divulgación en materia de seguridad. Relacionando la entrevista con María Marta, que se va a tratar sobre violencia de género, hemos buscado con producción algunas estadísticas sobre los femicidios. Los femicidios en Argentina. Algunas estadísticas. Es difícil tener estadísticas estatales aproximadas y actuales del corriente año. Generalmente las estadísticas se hacen con un año de atraso, es decir, este año 2025 van a salir las estadísticas del 2024. Así que tuvimos que recurrir a ciertas ONG que
están más actualizadas, ¿no? En el corriente año nuestro país enfrenta un recrudecimiento de la violencia de género, reflejado en un aumento de los femicidios y en la falta de políticas públicas efectivas de prevención y contención. Los datos más recientes y confiables provienen de observatorios y organizaciones de la sociedad civil ante la ausencia de cifras oficiales actualizadas por parte del Estado Nacional. Las principales cifras de femicidio en este año, entre el 1 de enero y el 29 de abril, se registraron entre 93 y 94 femicidios, según los informes del observatorio Ahora que si nos ven y el observatorio Mumalá, que es Mujeres de la Matria Latinoamericana. El promedio es de un femicidio cada 30 a 31 horas en el país. En el primer trimestre, enero-marzo, el observatorio Adriana Maricel Zambrano reportó 80 femicidios, de los cuales 77 corresponden a mujeres y niñas y 3 a varones adultos vinculados. En los 2 primeros meses del año se registraron 56 femicidios, 55 mujeres y niñas, un varón adulto vinculado. Los intentos de femicidio también muestran cifras alarmantes. 143 intentos, según Ahora que si nos ven, y 344 intentos, según Mumalá, en el mismo periodo de enero a abril. Las características y tendencias en la mayoría de los femicidios ocurren en el hogar de la víctima. El 71% de los casos relevados por Mumalá sucedieron en la vivienda y el 65% según el observatorio Adrián Maricel Zambrano. El 59% de los agresores eran parejas o exparejas de las víctimas. Solo entre el 12 y el 17% de las víctimas había realizado una denuncia previa y un porcentaje aún menor contaba con medidas de protección activas al momento del crimen. Un número creciente de femicidas pertenecen a fuerzas de seguridad, 10 de los casos reportados hasta abril. Al menos 85 niñas y niños quedaron huérfanos en lo que va del año por estos crímenes. En cuanto a los lugares donde se produjeron los hechos, son Buenos Aires, que es la provincia con más casos, seguida por Santa Fe, Mendoza y Chaco. Algunas provincias como Córdoba, Salta, Mendoza y Santa Fe muestran un aumento significativo respecto del año anterior. En cuanto al contexto institucional, las organizaciones advierten sobre la falta de políticas públicas de género, la falta de presupuesto y la ausencia de estadísticas oficiales confiables, lo que agrava la situación y deja a las víctimas más expuestas. Comparando con años anteriores, el número de femicidios en el primer cuatrimestre de 2025 representa un aumento significativo en relación al mismo periodo del 2024. 94 en 2025 versus 78 en el 2024, según Ahora que si nos ven. Las cifras de intentos de femicidio también son las más altas desde 2021. En conclusión, en este año, los femicidios en Argentina muestran una tendencia creciente, con un promedio de una mujer asesinada cada 30 a 31 horas. La mayoría de los crímenes ocurren en el ámbito doméstico y son perpetrados por parejas o exparejas. Las denuncias previas y medidas de protección resultan insuficientes para prevenir los hechos. La falta de políticas públicas y estadísticas oficiales agrava el panorama, mientras las organizaciones feministas y observatorios independientes se mantienen como la fuente más confiable para el seguimiento de esta problemática. Bueno, este es un pantallazo general sobre algunas estadísticas de ONGs que se dedican, a difundir lo que es violencia de género y lo que es femicidio. Así que bueno, mi querido Pancho, vamos a escuchar un poquito de música y vamos preparando el segundo bloque. Cuando usted quiera. Yo escucho proteger. Yo escucho proteger. Yo escucho proteger. Escucha, proteger. Gracias, Pancho. Bueno, le toca el turno a las señoritas, ¿no? Viene la columna de la señorita Sonia Snal, que es docente e investigadora independiente en seguridad vial, reside en Caleufú, provincia de La Pampa, y esta semana nos trae el siguiente tema: la educación vial. Pegadita a ella vienen las recomendaciones Proteger, en la voz de Sofía Herrera. Desde Alemania, Sofía continúa con su ciclo
recomendaciones para evitar robos cuando sos chofer de camiones. Cuando usted quiera, Pancho, comenzamos a escucharlas. Hola, hola Sergio, qué placer saludarte a vos y a la audiencia del programa Proteger. Desde Caleufú, provincia de La Pampa, los acompaño una semana más con un tema que me apasiona, la educación vial. Por lo que me pregunto, ¿por qué la educación vial? Lógicamente, y como saben, hace ya más de 10 años que estoy incursionando en este tema y también brindando charlas, talleres a distintas instituciones educativas, eclesiásticas y a las comunidades en general, destinadas desde niños hasta adultos mayores. Por eso, considero que es necesario que las escuelas enseñen en todos los niveles, desde el inicial, por supuesto, los principios y las normas de la seguridad vial como un derecho y un deber de todos los ciudadanos, y como una obligación irrenunciable del Estado. Para mí es muy importante que se haga referencia a los niños desde muy pequeños sobre este tema, ya que la educación vial es un aprendizaje esencial que nos prepara para circular de forma segura y respetuosa por la vía pública. No solo nos instruye sobre normas que rigen en el tránsito, sino también cómo actuar con los demás, ya sea con peatones, ciclistas, conductores o con toda persona que transite. Además, nos aporta habilidades para comunicarnos, consensuar y solucionar conflictos de forma pacífica, la cual nos favorece en todos los ámbitos de nuestra vida. Nos hace ciudadanos responsables y conscientes del valor de la vida. La educación vial corresponde a un conjunto de acciones orientadas a la enseñanza de reglas, leyes y normativas que peatones, conductores y pasajeros deben cumplir en la vía pública, cuya importancia se basa en la garantía de un tránsito seguro y en la disminución del riesgo de daño a personas y bienes. Es la serie de medidas y recomendaciones que todo individuo debe conocer al momento de transitar, ya sea como conductor de cualquier tipo de vehículo, también como peatón. La educación vial para niños y adultos es una parte importante dentro de lo que se conoce como la formación ciudadana. Muchas veces se me pregunta por qué yo insisto en concientizar y educar fundamentalmente a los niños, si ellos no conducen. A lo que respondo desde mi práctica docente, como educadora vial y tallerista, que lamentablemente el niño educa a los adultos en materia de seguridad vial. Lógicamente lo hace a su manera. En realidad es el adulto. La obligación es de uno, contar y mostrar con el ejemplo, ya que ellos observan, imitan y copian. Sostengo que los chicos son comunicadores, transmisores, y por ese motivo yo sigo apostando a la educación vial desde los chiquitos, también de adolescentes, y tratando de concientizar a adultos sobre sus conductas en la vía pública. Como expresé anteriormente, puedo dar fe que desde muy pequeños tienen incorporados hábitos en materia vial. Lo corroboro permanentemente. Son quienes tratan de persuadir a sus padres, abuelos, tíos, es decir, a integrantes de la familia y también hasta vecinos, para que cumplan con las normas de tránsito, destacándoles que están cometiendo alguna que otra irregularidad. La educación vial tiene múltiples beneficios para los estudiantes, sus familias y la comunidad en general. Entre ellos, brindarles herramientas necesarias para desenvolverse en el entorno vial de forma segura, preparándolos además para tomar decisiones adecuadas en situaciones de riesgo en la vía pública. Además promueve una cultura vial responsable y conciencia ciudadana, reconfigurando el espacio de circulación urbano, debatiendo sobre prácticas de tránsito y recuperando el sentido social del cuidado de sí mismo y del otro. La educación vial también puede generar un efecto multiplicador de conocimientos y valores
al transmitir estos aprendizajes a sus padres, hermanos e influir positivamente en la comunidad al formar ciudadanos responsables y respetuosos de las normas. Aquí les dejo mis redes sociales. Sonia Eduvial en Instagram me encuentran y Sonia Esnal en Facebook. Les envío un fuerte abrazo. Hasta la próxima. Escucha, proteger. Evalúa tu entorno. Un buen conductor siempre está atento a todo lo que le rodea, más aún cuando estás en el rubro de la carga pesada, que también tienes la responsabilidad de hacer una entrega. En este sentido, debes estar atento a todos los posibles peligros que se encuentran a tu alrededor, aún más en las zonas con un alto rango delictivo. Por eso, siempre es importante hacer una evaluación de ruta antes de salir, a fin de determinar los puntos calientes y los posibles lugares para descansar. Sé precavido durante los descansos. El descanso es indispensable para que el conductor recargue energías, sobre todo cuando la entrega tiene una distancia bastante prolongada. No obstante, debes bajar de tu camión con mucha precaución, siempre observando todos los puntos posibles y manteniéndote alerta de ruidos extraños alrededor de tu compañero de rutas. Si sospecha de alguna irregularidad, conduce hasta un lugar que se observa más seguro y baja con cuidado a revisar el semirremolque para verificar que todo esté en orden. Si sospechas alguna irregularidad, conduce hasta un lugar que se observe más seguro y baja con cuidado a revisar el semirremolque para verificar que todo esté en orden. Soy Sofía Herrera, desde Múnich, Alemania. Escucha, proteger. Gracias Sonia y gracias Sofía. Bueno, ahora sí, viene la entrevista de la semana. Es la que hicimos con la licenciada en Trabajo Social, María Marta Elustondo. Es especialista en docencia universitaria y su expertise es la violencia de género. Con ella hablamos sobre esa temática, las distintas formas de hacer violencia de género, sobre cómo podemos detectarlas y, en ese caso, cómo participar en la situación para acompañar a la víctima, sobre cómo se deben formar los integrantes de las fuerzas de seguridad para que orienten a quienes lo necesiten y algunos temas más. Cuando usted quiera, Pancho, comenzamos a escucharla. Bueno, María Marta, muchísimas gracias por tu participación en este programa de radio que se llama Proteger, un programa que se inició ya hace 8 años, estamos en la 9ª temporada, donde le damos recomendaciones a la comunidad en general para que evite hechos de inseguridad y a su vez entrevistamos a destacados profesionales. En este caso te tocó a vos, María Marta, sos licenciada en Trabajo Social, sos una gran profesional. Gracias. Te he tenido Gracias por la invitación. Sí, te he tenido como compañera en la especialización en docencia universitaria y tu especialidad, por así decirlo, tu métier, tu expertise es la violencia de género. Así que bueno, no sigo hablando más porque siempre me pasa lo mismo, ¿viste? Presento 2 veces, hacemos una doble presentación. Así que te paso el micrófono, María Marta, presentarte con la audiencia. Muchas gracias. Buenas noches, audiencia. La verdad es que es un placer acompañar a una radio y a un programa que tenga que ver con dar herramientas a la población. En lo particular, yo vengo trabajando mucho tiempo con la violencia de género y por eso es que me animo a compartir estos saberes con ustedes. La ley que esmera toda la cuestión de la violencia de género para la protección es la ley 26485 en nuestro país, pero esto es un problema, el tema de violencia de género es un problema de salud pública y esto también es importante comprender por qué se protege y el Estado debe hacer acciones de protección porque es un tema de salud pública. Cuando uno mira los números, las estadísticas son alarmantes, pero además, si uno se levanta la cabeza de donde está y mira alrededor, también encuentra situaciones de violencia muy serias. Entonces, son estas las que hoy vamos a hablar. No vamos a hablar del gran tema que ya sale por la televisión, que ya sale por los medios,
La idea es pensar desde nuestro rol, humilde, pero seguro, Sí. quizás una persona del barrio, una persona del centro comunitario. Esto es lo que hoy traemos al ruedo. ¿Te parece bien, Sergio? Sí, 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 sí. Bueno. Y es un tema complejo desde el punto de vista de donde se produce la violencia de género Sí. y cómo a veces tenemos que estar muy, muy con las antenas paradas para poderlo detectar, ¿eh? Exacto. Bueno, venimos de una generación en donde la violencia estaba instaurada. En algunas clases, yo doy clase en la escuela de policía de la Federal, y Sí. la verdad es que en ese ámbito tratamos de cambiar la perspectiva de género. ¿Y qué es Claro. cambiar la perspectiva de género? Es poder entender que las estadísticas nos muestran que las mujeres vienen de una situación de muchísima debilidad comparativa con el hombre. Y no Sí. es porque nos paremos a defender, porque mucha gente dice, ay, no, siempre hablando de las mujeres. No, tenemos que solo mirar las estadísticas y poder pensar por qué el Estado Nacional debió adherirse a todos los convenios internacionales y pudo construir una ley tan respetada, porque es una ley Sí. muy interesante, como es la 26485. La ley 26485 refiere a la protección integral de las mujeres para prevenir, sancionar, erradicar toda violencia. Pero Sí. eso es como el discurso, esto es lo base. Sí, 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 sí. Y también reparte las tareas, a qué nos toca a cada ámbito. Claro, Es muy claro. interesante y muy amplia, pero no habla de delitos, habla de tipos de violencia y de modalidades de violencia. Y en ese sentido, sí es importante que entendamos que la violencia se genera de distintas maneras, de distintas formas y en distintos ámbitos. Sí. Y eso también, los que trabajamos en salud o los que trabajamos en educación, nos tenemos que ayornar, tenemos que aprender algunas cuestiones que son pequeñas luces rojas para alarmar y poner el ojo en estas cuestiones que requieren ser acompañadas de una forma especial. Yo siempre digo que desde el trabajo social nunca se puede trabajar solo, y en esto agrego que seguridad tampoco se puede trabajar solo. Entonces es fundamental que lo veamos como interdisciplinario. El trabajo de protección, y vos lo debés constantemente en tu programa, ver que tenemos que trabajar entre todos. ¿Hace falta la cámara? Sí, hace falta la cámara. ¿Hace falta la ley? Sí, hace falta la ley. Pero también hace falta la vecina que escucha y la vecina que llama a la policía, o el vecino que dice, pará con esta situación de violencia. Entonces, este compromiso que quizás en algún momento sentimos que empezábamos a tener este compromiso, nos comprometíamos con el otro, veíamos una situación de violencia que nos llamaba la atención y podíamos intervenir. En este contexto de país, por ahí se hace más complejo, ¿no? Esto nos está pasando a todos. Sí. Nosotros, por ahí cuando hablamos y para sumar lo que estás diciendo, no sos la única, casi la mayoría de los profesionales de los cuales nos nutrimos los conocimientos para poder hacer una mejor seguridad, nos dicen que la seguridad no se hace sola, la seguridad se hace participando entre todos. Y es como decís vos, por ejemplo, hay una chica que está sufriendo violencia de género, y la vecina que escucha a veces los gritos de las discusiones, la rotura de platos o algo, golpes, ruidos similares a los golpes que puede llegar a sufrir una mujer, y tendría que participar y decirle y entrevistar, ¿no es cierto?, a su vecina damnificada, decirle, si necesitas ayuda, vení, habla. Eso. No pedimos que llame a la policía. Esa es una de las cosas que tenemos para charlar hoy. La idea es mirar a la violencia como con un modelo ecológico. ¿Qué quiere decir? Que no solo es lo individual, sino también lo colectivo, también lo cultural, y esto nos compromete a todos. Entonces, esta cuestión de
¿cuántos vecinos? En este sentido, es importante contarle a la audiencia que yo trabajé muchos años, ahora me jubilé, pero trabajé en el Ministerio de Justicia en la línea 137. Y creo que mi corazoncito sigue allí, se sigue trabajando en la línea 137, es una línea de atención a víctimas de violencia sexual y familiar. Es importante que la gente lo sepa porque asesoran, escuchan y acompañan en algunos de los casos. Para situaciones de este estilo, bueno, escucho gritos, ¿qué hago? Esto es la pregunta de toda la gente común. No quiero que el vecino se entere que yo soy la que denuncie. Entonces, esto también es importante. A veces no es el momento al escuchar el grito. Muchas veces es poder cruzarse cuando estén comprando en el almacén, como decías vos recién, y poderle ofrecer una mano de ayuda, un teléfono de ayuda. Mira, el 137 es un lugar de asesoramiento, llamá. Me parece que esto es el cambio actitudinal de parte de los que acompañamos. Quiero decirte, es lógico que tengan miedo la gente. Yo también lo he tenido, porque frente a una situación de violencia uno sabe que a veces las respuestas de los medios, de toda la estructura de seguridad no es la esperada. Por eso es que es tan importante la capacitación del personal de seguridad y de todo lo que es fuerzas de seguridad. ¿Por qué? Porque estas respuestas hay que darlas y tienen que ser concretas, tiene que haber una denuncia en el caso de que sea denuncia, y si no es una causa para iniciar una denuncia, ser asesorado por lo menos para saber qué hacer frente a una situación de riesgo. Porque en esto el abanico de situaciones de violencia, Sergio, también es importante tenerlo en cuenta. ¿Qué nos pasa a los que trabajamos en violencia? A veces nos dicen, ay, pero me grita todos los días. Bueno, un gritito. Hasta nosotros mismos solemos bajar el tono de la situación porque a veces es cultural. Entonces, también es importante tener en cuenta esto. Lo cultural hace a las situaciones. Lo que pasa es que en un contexto de país como este, está feo que lo cultural se instale como la violencia es lo que corresponde. No, la verdad es que los que tenemos... Para lo que algunos conceptualizan como una sociedad patriarcal, ¿a eso te referís? ¿Cultural? Sí, no solo con lo patriarcal, porque bueno, porque muchas veces somos las mujeres las que ejercemos violencia con los niños. Entonces, en esta situación hay que tener en cuenta todas las perspectivas. Respecto a las mujeres en general, por el rol que nos ha tocado históricamente, sí se instaura lo que se llama el patriarcado, en donde las mujeres dependemos económicamente, muchas veces dependemos de los varones, el que sale a trabajar es el varón y la que queda al cuidado de los hijos. Pero en esta sociedad, más que nada en Capital Federal, porque cuando abrimos la mirada hacia el país completo, vemos otras situaciones diferentes. Sí. Pero en Capital ya casi un porcentaje altísimo de mujeres ya tiene que salir a trabajar, Capital y Gran Buenos Aires, digo. Por la situación económica que vivimos, claro. Claro, entonces también viene a dar puntapié también al hecho de que muchas veces si la mujer trabaja y no controla, como dice la gente, a los hijos, de alguna manera no está cumpliendo con su rol. Esto también es una mirada que viene del patriarcado, entonces lo que nos interesa es poder acompañar las situaciones que tienen posibilidades de cambio, porque esto es lo importante, no judicialicemos todo, no todo es para hacer denuncia, pero sí es todo para acompañar, porque muchas cuestiones conflictivas que pueden ser en el momento del divorcio, hay momentos críticos de una pareja en particular, cuando hay convivencia, que si están bien acompañados por la comunidad, se transitan sin necesidad de situaciones judiciales, para decirlo de alguna manera, sin una denuncia de por medio. A veces las separaciones, los divorcios, las situaciones de conflicto
cuando son bien llevados y acompañados por una comunidad comprometida, las cosas son distintas. Por eso este programa de Proteger me encanta. ¿Qué quiero decir? No, bueno, gracias. Sí, pero hay muchísimas formas de violencia de género. La vez pasada, no recuerdo ahora, hay como 10 distintas Sí, formas de por violencia. supuesto. La económica, la psicológica, la del trabajo. Bueno, no, estás mezclando. Los tipos de violencia son, Son- 6, 7. Se pueden considerar por el político, si lo agregamos, que es la violencia sexual, la violencia económica, la violencia psíquica, psicológica, que es cuando hay maltrato verbal. Hay situaciones, estos son los tipos de violencia, que son cómo se presentan, pero también hay ámbitos en donde se da. Bueno, cuando pasa en una casa se le llama violencia doméstica, cuando pasa en una institución es violencia institucional. Cuando estos hechos suceden, que hay muchos en los trabajos, muchas veces porque ¿qué pasa? La violencia está es por una cuestión de poder. En la diferencia de poder, exactamente. Entonces, cuando entendés que porque está arriba el supervisor de limpieza hace desastres con las chicas que vienen a trabajar a la noche, vos decís, epa, ¿qué pasó acá? Bueno, estas son las cosas que tenemos que atender y escuchar y no mirar para otro lado, que este sería, para mí, si el mensaje de hoy sirve para algo, es empecémonos a comprometer con el que tengo al lado, no hacer las grandes denuncias, es qué puedo hacer con mi cuñado, con mi hermana, con mis sobrinos, con la gente, con el vecino. Esto me parece que es fundamental, porque las leyes están, las normativas están vigentes, se pueden las herramientas. utilizar, por supuesto, pero están las instituciones. Pero ¿qué nos está faltando? Ese acompañamiento de codo a codo, que a veces nos ha pasado en situaciones de atender víctimas, pedido de ayuda a la familia ampliada y la familia está cansada ya. Muchas veces te dicen, no, que se las arregle, ella eligió ese hombre, ella vuelve con él. Pero esto es el círculo de la violencia. Y cuando uno entiende desde la teoría por qué una persona vuelve a estar en una situación de victimización, puede entender algunas cuestiones que a la lógica de cualquiera de nosotros puede decir, de vuelta. Y eso es lo que uno a veces escucha. Pero bueno, no es casual. Tiene que ver con las teorías que explican estas situaciones. La violencia es circular, en el grupo familiar hay momentos de luna de miel y hay momentos de gran tensión y ahí es en donde se descarga. Estas cuestiones suceden y por eso es que a veces uno dice, pero si ayer le estaba haciendo una denuncia y hoy están tomando mate en la puerta. Uno escucha esto, pero bueno, hay que comprender que las lógicas de las personas que padecen situaciones de violencia y quienes son victimarios también, tienen que ver mucho con lo aprendido. También esto es cierto, Sergio. Nosotros, cuando éramos chicos, lo primero que te decían era un chirlo, o usted cállese la boca porque es un niño, los que hablan son los adultos. Todos estos cambios culturales que hemos tenido han sido muy interesantes, pero nos ponen en jaque todas las cuestiones de estructura, de poder, de comunicación y de diálogo, ¿no? Sí. Entonces, o sea que esto es complejo, o sea, no es tan sencillo como parece, es complejo. Viene una evolución de comportamientos de la mujer a través de los distintos periodos que estamos traspasando y las circunstancias que hemos vivido, la situación económica, bueno, que es lo que se está haciendo como una especie de combo, por así decirlo coloquialmente, que es por eso que se están produciendo en gran mayoría en la actualidad, porque esto quizás anteriormente, hace 3 décadas, 4 décadas atrás, no pasaba, pero ni por ahí, porque bueno, como no sé si no pasaba, lo que quiero decirte es que quizás Sí. pasaba, pero entre las 4 paredes de la casa.
Y cuando uno se da cuenta que es un problema de salud pública, porque una mujer golpeada no puede cuidar a sus hijos, no puede ir a trabajar, no puede enfrentar la vida, hay depresiones, hay muchas causas de salud pública que denotan que la doble tarea de la mujer frente a la situación de salir a trabajar y hacerse cargo de los hijos, todo esto también está descrito y aparece como un problema de salud pública. Por eso es interesante poderlo mirar desde otro lugar, no solamente porque la gente común te dice, ay, pero seguimos protegiendo a las mujeres, y siguen haciendo cualquiera. No es tan así. No, falta mucho por hacer. Sí. Está muy bueno, ¿no? Está muy bueno que la nueva generación de oficiales, ¿no? de la policía egresen de la escuela con este conocimiento, porque te digo la verdad, yo estuve sentado en un escritorio atendiendo denuncias y se me han presentado en mi época no teníamos cero capacitación sobre la situación, cero capacitación, y se me han presentado mujeres explicándome esta problemática y no sabíamos ni cómo hablarla, ¿no? O sea, nos transformábamos más en sacerdote que en un profe, o sea, tratábamos bueno, y de es ser... un error, porque, claro, Sí. porque uno lo que va a buscar dentro del espacio policial tampoco Sí. es, o de seguridad en general, tampoco es que lo asesoren como un consejo, tampoco. Claro. Entonces, y a veces escuchamos en nuestra tarea de la línea 137, muchas veces coincidimos en tareas con policía. La verdad es que ha ido modificándose, pero esto de la intencionalidad de dar consejo es común en todo el ámbito humano, me parece. Sí. No está bueno dar consejos, lo ideal es que sepan que uno cuenta con esa seguridad de que va a dar respuesta. Dentro de las medidas de seguridad que se pueden tomar, si los casos son graves, hay medidas de protección muy concretas, en la ley las explica, pero si estamos hablando de pequeños, grandes acompañamientos y que no estamos llegando a las denuncias ni a los delitos, también se puede pensar en medidas de asesoramiento sin necesidad de ser un consejero, porque no está bueno ser consejero, porque es justamente eso, que cada ámbito cumpla con su tarea. Claro, dejar ¿no? de ser profesional, sí. Eso. Hay que darle una mirada más profesional a la situación, sí, tal cual. Sí, eso es lo que me parece O sea que importantísimo. En la actualidad está buenísimo eso, muy bueno, muy bueno. Bueno, y y nunca se respecto a sabe, esto, nunca se sabe qué sí. va a terminar, todo esto puede llegar a terminar en un femicidio, ¿eh? Bueno, es que es justamente, si uno lo mira con mirada histórica y con una mirada crítica, empieza a notar cuándo las situaciones son para poner la alarma urgente. Hay situaciones que uno escucha y que son, es una situación de diferencia, de conflicto familiar, que los hay en todas las casas, porque esto también es importante decirlo. Que eso llegue a ser violencia, y no, si no se hace daño a nadie, no, pero es muy posible que los conflictos que no están bien acompañados o bien asesorados lleguen a ser situaciones de violencia. Y es lo que se intenta de que no puede que todo sea denuncia, porque no todo es un delito, pero sí es cierto que decirle a alguien, te voy a matar, o deja de hacer eso porque te voy a quemar, estas cosas se escuchan. Entonces, en esas situaciones son alarmas claras. Nosotros una de las cosas que solemos decir es que los criterios de evaluación de riesgo para nosotros son muy importantes, y eso también la gente lo debería saber. Si hay un personal policial, o alguien que tenga un arma en su casa, seguridad, eso es una causa de riesgo. Si es una persona que está ajena a su grupo familiar de origen, o porque viene de otro lugar, o porque es de otra provincia o de otro país, ese también es una causa para tener más vulnerabilidad. Estas cuestiones se aprenden, pero también se acompañan desde el lugar. No vamos a poder alojar a todo el mundo, no es la idea, Sí. Claro. Es fortalecer. Y en ese sentido es que la comunidad puede ser muy útil.
nosotros hemos tenido respuestas de la comunidad mucho más que de los gobiernos. Siempre digo lo mismo, que los mejores recursos los tiene la misma víctima. Esto es una de las cosas que yo suelo decir. Pensemos en las amistades de esta persona, pensemos en la gente que la quiere, porque ellos son los primeros que van a poner la alarma y el cuidado para poder salir de las situaciones de violencia. Más que los profesionales. A veces queremos ser medio Batman y no lo somos. No. No lo somos. Bueno, María Marta, llegamos al final de la entrevista. Pasó rapidísimo, Bueno. ¿viste? Yo te decía. Rapidísimo, rapidísimo. Pero bueno, podemos dejarlo para otra vuelta, seguir profundizando. Sí, obviamente. Vamos a tocar más el tema de femicidio. ¿Qué te parece? ¿Andarías bien ahí? Me parece muy bien. Sí, hay que profundizarlo y hay que ir enseñando a la gente lo que es. Bueno, muchísimas gracias. Ha sido muy cortés de tu parte invitarme. No, qué cortés. Siempre con Leandro tenemos los más lindos recuerdos del grupo de estudiantes de la especialización en docencia universitaria. La especialización del IUSPA, sí. Nosotros no nos pudimos graduar porque, bueno, por ciertas y determinadas cuestiones, pero bueno, algún día nos vamos a poder graduar. Nunca es tarde, Sergio. Bueno, gracias por todo. Que estén muy bien. Gracias. Chao. Chao. Proteger. Yo escucho proteger. Yo escucho proteger. Escucha proteger. Gracias María Marta por tu participación en este programa, ¿eh? Una genia. Bueno, ahora sí, viene la columna del licenciado en periodismo Fernando Lescano. Es técnico en seguridad e higiene, especializado en la industria automotriz. Esta semana nos trae el siguiente tema: el taylorismo, el fordismo y el toyotismo. ¿Qué tal, Cuando usted quiera, Pancho, comenzamos a escucharlo. ¿Qué tal, amigos de Proteger? Les habla Fernando Lescano, técnico en seguridad e higiene, especializado en la industria automotriz. Y como siempre, como cada semana de nuestro programa, vamos a tocar un tema muy importante que tiene que ver con los modelos de producción industrial que representaron importantes avances en la gestión del trabajo. Ellos son el taylorismo, el fordismo y el toyotismo. Cada uno de ellos tiene que ver con una marca específica y muy reconocida a nivel mundial de vehículos, tanto Toyota, la Ford, y el taylorismo, que tiene que ver con un ingeniero, un intelectual, un gran pensador que desarrolló también, si bien no tiene nada que ver con la marca de un vehículo, pero tiene que ver con un modelo de producción industrial. Vamos a desarrollar cada uno de ellos, sus características y cómo a medida que fue avanzando la historia de la automotriz a nivel mundial, fueron cambiando sus distintas y cada una de sus características de producción de los vehículos. Empezamos. El taylorismo se centra en la especialización de tareas y la medición del tiempo de ejecución, mientras que el fordismo introdujo la producción en masa y la estandarización. El toyotismo, por su parte, se enfoca en la flexibilidad, la reducción de desperdicios y la mejora continua. Este es un pequeño avance, una pequeña introducción que hicimos sobre las distintas corrientes de cada modelo de producción industrial. Ahora sí, nos metemos de lleno en cada una de sus características y, si podemos, vamos a tratar de analizar y reflexionar para que puedan entender a raíz de la historia cada uno de estos modelos de producción de los autos que hoy tenemos por las calles, por las ciudades, por los barrios, que es muy interesante entender cada una de estas corrientes. Empezamos con taylorismo. El taylorismo fue creado por Frederick Winslow Taylor. Taylor, de ahí proviene la palabra taylorismo. ¿Cuáles son las características de esta corriente de modelo de producción? Bueno,
La división del trabajo, por ejemplo, en tareas específicas y especializadas. El estudio del tiempo de producción de cada tarea para maximizar la eficiencia de cada operario, ¿no? El control de los trabajadores mediante cronometraje y estándares de producción. Y por último tenemos, busca la optimización de la mano de obra y la maquinaria. Esto quiere decir que cada trabajador puede manejar solamente una máquina especificada en tal o cual tarea específica. ¿Qué es lo que se busca con estas características? ¿Cuál es el objetivo de esta corriente llamada Taylorismo? Aumentar la productividad y reducir costos mediante la eficiencia. Pasamos al Fordismo, que es la otra corriente, como bien sabemos, como bien dice la palabra Fordismo, justamente el creador de esta corriente de modelo de producción fue el señor Henry Ford. Seguramente en algún momento en internet, en algún libro de historia o en alguna revista de esos que tienen fábricas o ventas de los últimos modelos de autos, bueno, ahí lo tenemos al señor, seguramente lo habrán escuchado o lo habrán visto, lo habrán leído por ahí, al señor Henry Ford, que es el creador de la línea de los vehículos Ford. ¿Cuáles son las características de esta corriente de modelo de producción? Bueno, en primer lugar, producción en masa de un producto estandarizado, como el automóvil, como decíamos. Uso de líneas de montaje y mecanización para acelerar la producción. La línea de montaje es una de las características sobresalientes históricamente de este modelo de producción, creado por el señor Henry Ford. La línea de montaje y mecanización para acelerar la producción, como bien dice. El tercer punto es estandarización de procesos y productos para lograr eficiencia. Y la mayor división del trabajo y especialización de los trabajadores. ¿Cuál es el objetivo? Bueno, aumentar la producción de manera masiva. Ojo con este punto, aumentar la producción de manera masiva. Esto influyó en las finanzas a nivel mundial. Conocidos todos, allá por a principios del siglo XX, el colapso del sistema financiero norteamericano produjo esta forma de producción de Henry Ford, aumentar la producción de manera masiva y a un costo menor. En realidad se produjo de esta manera, se produjo tantos vehículos que llegó a colapsar el parque automotriz de las fábricas en todo el mundo y no había manera de vender los vehículos, entonces tuvieron que bajar los costos para que pudieran acceder hasta los trabajadores de bajos recursos puedan acceder a un vehículo. Esta es una de las características que sobresalió en aquella época con esta corriente de modelo de producción, el Fordismo. Y por último, y no menos importante, tenemos al Toyotismo, creado por Toyota Motor Corporation, que es la fábrica o la industria que producen vehículos de la marca Toyota. ¿Cuáles son? Que como todos sabemos es japonesa, ¿no? ¿Cuáles son? La Ford es norteamericana y la Toyota es japonesa. Me estaba olvidando de ese detalle. ¿Cuáles son las características del toyotismo? El toyotismo es, por ejemplo, flexible en la producción para adaptarse a la demanda del mercado. ¿Qué quiere decir esto? Que a medida que el mercado demande más vehículos, más producción de vehículos, se van produciendo. De acuerdo a las demandas del mercado, se van produciendo los vehículos. Esto quiere decir flexibilidad en la producción para adaptarse a la demanda del mercado. La reducción, el segundo punto es la reducción de desperdicios y mejora continua de los procesos. Enfoque en la colaboración y la participación de los empleados. Esto quiere decir que ¿qué pasa con los capataces y los operarios de las fábricas? Los hacen los dueños de las plantas industriales, los hacen partícipe pidiéndoles consejos tantos a los capataces, a los operarios y a cualquier otro entorno de la planta industrial que tenga que ver con el desarrollo y la producción de un vehículo. Se los hacen partícipes a los operarios. Esto es increíble, algo que marcó tendencia dentro del toyotismo.
Y por último, el sistema de producción, Just in Time, producción justo a tiempo. Como decíamos, depende de la demanda del mercado, se van produciendo en un tiempo justo la demanda de la producción de los vehículos. El objetivo del toyotismo es maximizando la eficiencia, minimizando los costos y mejorando la calidad, buscando un equilibrio entre los costos, la calidad y el tiempo de entrega. En resumen, el taylorismo se enfoca en la eficiencia individual, el fordismo en la producción en masa y el toyotismo en la flexibilidad y la mejora continua. Bueno, esto ha sido todo por hoy, el día de clase de hoy para proteger. Como siempre, los saludo nuevamente, me despido, soy Fernando Lescano, técnico en seguridad e higiene especializado en la industria automotriz. Hasta la próxima. Yo escucho proteger. Yo escucho proteger. Yo escucho proteger. Escucha proteger. Gracias, Fer, por tu columna. Bueno, ahora viene la columna del licenciado en seguridad, Abel Nuxio. Esta semana nos trae el siguiente tema, y muy actual, por cierto, y yo le pediría a la audiencia que tome nota de esto que va a describir Abel. El tema de esta semana es prevenciones a tomar en cuenta cuando utilizamos nuestras estufas. Hagámoslas revisar, por favor, si vienen los fríos, y evitemos accidentes fatales con el tema del monóxido de carbono. Cuando usted quiera, Pancho, comenzamos a escucharlo. Buenos días, gente linda de Proteger. Buenos días, audiencia en general. Soy el licenciado en seguridad, Abel Nuxio, y como todas las semanas les traigo desde mi experiencia y la profesión comentarios para hacer un poquito más segura la vida de cada uno de ustedes. Y el tema de hoy lo vamos a enfocar en la seguridad de nuestros hogares. Se vino el frío, prendemos las estufas, no hay nada más agradable que tener la casa climatizada, llegar del trabajo, de ir a buscar a los chicos a la escuela, abrir la puerta y sentir ese calorcito envolvente. Pero todo eso conlleva riesgos que muchas veces no son tenidos en cuenta. Ya lo habíamos hecho en comentarios anteriores, donde le sugería la necesidad de hacer controlar los artefactos a gas por un profesional matriculado que revise los quemadores, que revise los conductos de ventilación, para estar seguros de que tenemos una combustión limpia, sin contaminación, que nos permite disfrutar de ese ambiente placentero que nos dan las estufas prendidas. De no ser así, ¿cuál es el riesgo que corremos? Una combustión incompleta, y se denomina de esa forma técnicamente cuando no están dados los elementos para que la llama sea de un color completamente azul. Si sale mezclado con rojos, con amarillos, si tiene más cantidad de amarillo que de azul, quiere decir que la combustión está fallando en algo. Falta oxígeno, falta quizás mayor salida de combustible, que es el gas, o el tiraje no está funcionando bien y los gases no están saliendo hacia afuera. Y acá nos encontramos con un problema, que si no salen los gases hacia afuera, se van, así como se desparrama el calor, se va a desparramar también la cantidad de gases que origina esa combustión. Con el agravante que ese gas que está saliendo es lo que se denomina en la jerga bomberín el asesino silencioso, el monóxido de carbono. Un gas que no tiene olor, un gas que es completamente imperceptible, pero completamente dañino porque afecta la motricidad, afecta los sentidos. La persona comienza con dolor de cabeza, comienza a sentirse desganada, decaída, hasta que llega un punto de contaminación del organismo donde ya los músculos no le responden. Entonces la persona
siente que algo le está pasando, pero no puede reaccionar, no puede hablar, no puede moverse. Siente que se está muriendo. Si eso lo llevamos a lo que es durante el sueño de la noche, una persona puede tranquilamente pasar del apacible sueño a el sueño eterno, porque no se va a dar cuenta de que se contaminó y no pudo respirar. Por eso es fundamental hacer revisar todo lo que sea elementos de combustión, ya sea a querosén, las estufas a querosén, ya sean las estufas a gas. Si la estufa a gas que usted tiene en su domicilio no tiene salida al exterior, deberá tener obligatoriamente esas muy molestas ventanitas antiestéticas, blancas, con rejillita, que trae aire desde afuera, que lo primero que hacemos en invierno es taparlas porque nos enfrían la casa, pero que precisamente las empresas de gas la obligan a ponerla para que haya una renovación de aire y evitar la acumulación del monóxido de carbono. Por eso no innovemos nada, dejemos las ventilaciones como están, pongámonos un pullover más para estar adentro de casa, pero preservemos las medidas de seguridad, porque así estamos preservando la vida nuestra y de nuestros seres queridos. Espero que el comentario les sirva y será hasta la semana que viene. Yo escucho proteger. Yo escucho proteger. Yo escucho proteger. Escucha proteger. Gracias, Abel, por tu columna. Bueno, ahora sí, la columna del licenciado en Seguridad Leandro Hidalgo, en su segmento Seguridad y Tecnología. Esta semana nos trae un tema muy interesante, los drones y los robots. Cuando usted quiera, Pancho, comenzamos a escucharlo. Bienvenidos a un nuevo segmento de tecnología y seguridad para el programa Proteger. En el día de hoy vamos a estar charlando sobre una tecnología que, si bien no es tan reciente, no se lo ve de forma masiva en nuestra región. Vamos a hablar de los van, de los robots y de cómo estos pueden servir para las tareas de vigilancia y de seguridad. Cómo pueden complementar el labor de la seguridad física del personal de seguridad. Bien, ¿de qué hablamos cuando hablamos de vehículos aéreos no tripulados o de drones o de robots? Hablamos principalmente de equipos electrónicos que tienen alguna programación para realizar ciertas tareas. Esta programación van a hacer esencialmente lo que definió un equipo de desarrollo, programadores, y las configuraciones que haya hecho la persona que es dueña de este equipo, es decir, que pueda adaptarlo a sus necesidades particulares. En la actualidad se ven muchos robots, incluso de uso hogareño, por ejemplo, para poder limpiar el suelo y las alfombras de una casa. Estos equipos cuentan con distintos sensores y pueden realizar esta tarea. Para las tareas de seguridad existen en el mercado distintas tecnologías, pero lo cierto es que no se ven de forma masiva. La pregunta es si son de un costo elevado o cuáles son las barreras para poder acceder. Hay de distintas gamas, claramente, pero siempre cuando hablamos de seguridad tenemos ciertas limitaciones y ciertas características que hacen que tal vez la tecnología más avanzada no sea para un uso masivo. En este sentido, uno va a querer un equipo que sea robusto, que pueda funcionar durante mucho tiempo, que no tenga complicaciones para el uso habitual, en el cual se pueden llegar a dar ciertas circunstancias de seguridad. Pero bien, ¿qué es lo que nosotros podemos hacer? En primer lugar, podemos recorrer una zona determinada, tomar imágenes, grabaciones, a partir de las grabaciones poder hacer alguna analítica sobre esta información, censar, por ejemplo, la temperatura, ruido, etc. Y todo esto que vaya a algún centro de análisis, un centro de control, el cual pueda estar esta información dentro de los parámetros esperables o no, y a partir de toda esta información poder realizar ciertas acciones. ¿Son equipos avanzados? ¿Son equipos que no están disponibles, que no se podrían hacer de forma local? No. La realidad es que, si bien
pueden existir ya herramientas desarrolladas y se pueden adquirir a un costo determinado por parte de la industria de distintos países. Esa tecnología se puede hacer de forma local. Actualmente hay muchos equipos de desarrollo, muchos dispositivos que se pueden utilizar para poder hacer esta tecnología, y tiene cierta complejidad porque se utilizan ciertas cuestiones vinculadas a la programación que tal vez son un poco más avanzadas, pero lo cierto es que no estamos hablando de algo que no sea accesible, porque en efecto existen muchos dispositivos código abierto que se pueden utilizar como base para un desarrollo particular. Entonces, estos equipos de vigilancia automatizados nos pueden agilizar ciertas tareas, nos pueden complementar las tareas del personal de seguridad, que conjuntamente con otros elementos de seguridad electrónica, como puede ser la videovigilancia o distintos sensores, nos van a servir para poder otorgar mayor seguridad y reducir los riesgos en las tareas que se tienen que hacer habitualmente para la gestión de los riesgos. Esto fue el segmento Tecnología y Seguridad para el programa Proteger. Yo escucho proteger. Yo escucho proteger. Yo escucho proteger. Escucha proteger. Bueno, mi querida audiencia, hemos llegado al final de otra emisión más de Proteger. Gracias a los directivos de la radio, siempre nos permiten difundir este programa sin compromiso. Y gracias a lo mejor que tenemos, que son los técnicos, columnistas, musicalizadores, editores, investigadores y la gente de Community Manager que difunde este programa por las redes. En este final quiero hacer una mención especial a los investigadores, que me consiguieron estas estadísticas sobre femicidio. Así que felicitaciones, producción. Siempre les tiro de la oreja, pero en este caso les tengo que dar felicitaciones. Todos los que he mencionado, todos ustedes, hacen que este producto sea cada día un poquito mejor. Y siempre recuerde que si tiene problemas de seguridad, contrate a un profesional de la seguridad, porque tienen la potestad de resolverlos. ¡Chau! Yo escucho proteger. Yo escucho proteger. Yo escucho proteger. Escucha proteger. Yo escucho proteger. Yo escucho proteger. Yo escucho proteger. Escucha proteger.